me parece de ligereza un vínculo tan grave y tan complejo. Lo que sí es cierto, y lo que sí hemos podido advertir en el transcurso de los años, es que en lo que refiere al llamado conflicto mapuche, que no es tal en ninguno de los aspectos, eh, sí hemos podido constatar que efectivamente es una causa que genera simpatías. Y genera simpatías transversales en distintos contextos. Ya. Por eso es que efectivamente en la zona de la Araucanía, efectivamente ha habido presencia de personas que son ajenas a las comunidades, tanto nacionales como extranjeras, pero eso no tiene nada que ver con vínculos con otros grupos y en particular con otros grupos armados. O sea, Ya. estamos muy lejos de una situación como esa. Ahora, evidentemente la situación en la zona del llamado conflicto de la Araucanía es evidentemente una situación a considerar porque efectivamente es probablemente la mejor demostración de la falta de diálogo y del quiebre en lógicas culturales que son distintas Ujú. y que nos han orillado a la situación en la que estamos hoy día, que es una situación compleja. Desde luego. Yo recuerdo, Nelson, y usted también, con lo estudioso que es, en el sentido de cómo se fue potenciando el tema indígena con la llegada de la democracia. Y recuerdo perfectamente bien que el presidente Elwin, el primer presidente democrático en este retorno del año 1990, uno de los principales, uno dentro del programa de los énfasis que se puso es el reconocer al pueblo mapuche, al pueblo a los pueblos originarios. Se creó una comisión que presidió incluso José Elwin, lo recuerdo perfectamente porque yo asistí a una de esas charlas en el Museo de Artes en Santiago, dictada por Elwin, que a mí me Ujú, impactó mucho la verdad, porque apareció con un globo terráqueo grande en escena, en el ujú. escenario. Entonces lo que él hace, y de ahí parte su charla, y de cómo llega después, dando ejemplos, anécdotas, fue una charla muy interesante, casi didáctica, digna de un connotado catedrático en estos temas. José Elwin, siempre me acuerdo, fue el primer presidente o director que tuvo esta comisión. Así es, ¿Se acuerda? fue parte del equipo redactor de la ley indígena. Bueno, José ha tenido una carrera muy destacada después en otros escenarios, tanto desde el mundo académico como desde la generación de opinión desde la perspectiva del derecho indígena. Claro. Sigue actualmente vigente justamente en ese espacio. Y él pone el mapa mundial al revés. Ajá. Entonces a la América Latina la pone arriba y los Estados Unidos lo pone abajo. ¿Y cómo cambiaría la visión de aquello? De ahí comenzó su charla y de ahí llegó al final Sí. al tema mapuche. O sea, fue genial, o sea, increíble, ¿no es cierto? Toda esa metamorfosis que se produce ahí. Sin duda. Me parece que has planteado el centro de lo que ha sido el devenir de los últimos tal vez 25 años. Hay que recordar que los procesos históricos y de cambio cultural se miden en generaciones o en décadas, en Mm. siglos tal vez, no de un año para otro. Dicho esto, tengo que precisar por qué me he referido al llamado conflicto mapuche y no al conflicto mapuche. Al llamado Al conflicto. llamado conflicto, Sí, hice énfasis en eso, y voy a sí. explicarlo. Tiene que ver con que, primero, no es el pueblo mapuche el que está hoy día en una situación de movilización, sino que son un conjunto de comunidades, son alrededor de 26, que responden a distintos intereses, por lo tanto el motivo del conflicto también es diferente. Eh, Ujú. Están acotados territorialmente Claro, a zonas muy específicas. En general, lo que nosotros hemos podido ver en la evolución de este escenario de conflicto claro. es que en realidad no es un conflicto del campo, no es un conflicto del campesinado indígena, Ya. sino más bien que obedece a un proceso de reconstrucción o de resignificación de la Ujú. identidad que ocurre en contextos urbanos, a propósito de jóvenes estudiantes que vuelven a sus comunidades y que evidentemente ven en forma palpable las consecuencias de una relación asimétrica entre el Estado y las culturas. Entonces, cuando hablamos del conflicto mapuche, o en general cuando se habla de asuntos indígenas a Ya, nivel cómo nacional, no, cómo no. todos nos remitimos un poco forzadamente a la situación del conflicto, pero es un conflicto un poco eh, inflado y muy Ya, mal entendido. cómo no. Muy mal entendido. Eso en primer término. Y en segundo término, aclarar o colgarme de lo que has señalado porque me parece súper importante. Durante los últimos 25 años, probablemente el gran hito que hemos tenido en términos de relación sociedad-Estado, sociedad chilena y pueblos originarios todos, Ujú. ha sido precisamente la ley indígena. La ley que se crea durante el mandato del presidente Elwin y que fue una ley tremendamente discutida. No bajo los Sí, estándares de la época del convenio 169 ni de los instrumentos más modernos, pero fue tremendamente discutida. Y todos los estudios que hoy día conocemos revelan que efectivamente eso ha sido un hito favorable en el sentido
de que ha generado impactos y que ha modificado hoy día la relación que sigue siendo asimétrica entre una sociedad dominante Claro. y los pueblos originarios que están sometidos a distintos tipos de presiones territoriales, económicas, geográficas y de marginalidad o de invisibilización. Pero también hay que reconocer de que la situación ha cambiado, no es la que tenemos hace 20 años atrás o 25 años atrás. Definitivamente el discurso que nosotros tenemos frente a los pueblos originarios es diferente. Ahora, la ley indígena puede ser criticada, que tiene sesgos, sin duda, como cualquier obra humana, es perfectible y tiene millones De variables. de observaciones que pueden ser consideradas. Ujú. Pero que ha generado cambios significativos, sin duda que ello ha ocurrido. Bueno, sobre esto y más, seguimos conversando. Ahora vamos a entrar a la materia local y a ver y otras observaciones que podemos conversar, dialogar, compartir con Nelson Aguilera, quien es el jefe de la Oficina de Asuntos Indígenas, conocida como CONADI también CONADI. por la comunidad nacional y local en Punta Arenas. Nos separamos un instante y ya volvemos.